Buenos días, alumnos. Dios bendiga. Aquí va la grabación de la clase número 2. Estamos estudiando el libro de Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, y hoy día nos corresponde ver la introducción al libro de Génesis y además del capítulo 1 al 4 de ese libro, que generalmente habla de la creación y la caída. Y ahí está el cronograma completo de las 18 clases. Recordarles, como estamos en la segunda clase, la participación activa en clase. Como este es un curso grabado, la participación activa tiene que ver en que ustedes puedan mirar las clases y también puedan contestar cuando corresponda las tareas que el profesor les asigne. También ir haciendo las lecturas que están asignadas y que ya tenemos un cronograma de lectura y que las vamos a ver enseguida para recordarlas. Entregar las tareas en las horas asignadas, por lo tanto hoy día hasta el mediodía deben ustedes hacer llegar la tarea número 1. Después del mediodía ya está atrasada. También rendir unos exámenes que serán enviados vía electrónica y en su momento los conversaremos. Hacer algún trabajo escrito que vaya pidiendo el profesor y los proyectos grupales acá no van a ir, ¿ya? Y recordarle que solo se puede faltar a 2 de 18 clases. Acá, como son clases grabadas, esto prácticamente no corre porque se supone que ustedes tienen toda la semana para mirar y ver la clase que estamos compartiendo. Recordarles también que el sistema de calificaciones que diríamos se complementa para sacar su promedio final es un 40% de la nota en las pruebas escritas, un 40% en los trabajos escritos y el 20% que será algo que estaremos conversando ahí en el transcurso del curso que reemplace los proyectos grupales. Y el libro de texto es el autor de nuestro fundador, el hermano Pablo Hoff, el libro El Pentateuco, que es de la editorial Vida, de 1983. Yo ya se los envié este libro vía electrónica en PDF, y de ese libro, entonces para la clase de hoy tendrían que haber leído la página 1 a la 18, que tiene que ver con el capítulo 1, que es la introducción, ¿ya? Y para la próxima semana, clase 3, tienen que leer la página 19 a la 44. Y ahí nos vamos a poner al día porque ahí habla todo lo de Génesis, los primeros capítulos, ¿ya? Entonces, eso es parte del capítulo 2. Así que les invito a ir leyendo para que puedan ir a la par con lo que estamos tratando en cada una de las clases. En cuanto al cuerpo de conocimiento, ya vimos la unidad número 1, que son los prolegómenos, que significa la introducción al Pentateuco y a lo que vamos a estudiar. Y ahora comenzamos con la unidad número 2, que tiene que ver con el estudio del libro de Génesis. Entonces, repasando un poquito lo que vimos en la primera clase, estuvimos hablando acerca de la introducción a la Biblia. Por ejemplo, dijimos que la Biblia tiene 2 testamentos, y testamento significa pacto o alianza. También dijimos que en cada testamento hay una cantidad X de libros, en el caso del Antiguo Testamento 39 y en el segundo 27, total 66. Y en este caso nosotros vamos a estudiar los primeros 5 libros de la Biblia, que eso es lo que se llama el Pentateuco. Aquí lo tenemos en la primera columna, que también se le llama la ley, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ahora, también estuvimos hablando que el tema general de toda la Biblia es la redención del hombre, y por lo tanto el Antiguo Testamento, en relación a ese tema, es la preparación para la manifestación del Redentor, ¿ya? Y esa preparación es a través del pueblo de Dios de Israel. También estuvimos hablando algo de las tierras bíblicas. Ustedes tenían que hacer un mapa similar al que está puesto aquí, donde indicaran el recorrido que tuvo Abraham hasta llegar a la tierra prometida. Muchos parece que copiaron este mapa o lo copiaron del libro de Pablo Hoff, pero tenían que poner cuántos eran los kilómetros que recorrió. Y ahí la mayoría se ha equivocado. En su momento, cuando veamos la vida de Abraham, en Génesis 12 en adelante, diremos cuántos son los kilómetros que recorrió. Por ahora lo dejamos pendiente, ¿ya? Aquí tenemos también una vista más panorámica de lo que significa ampliado la tierra prometida, la tierra de Canaán, ¿ya? Con estos imperios alrededor dando vuelta: Asiria, Babilonia, Persia,
hacia el lado derecho, abajo Egipto. Entonces esto, para que estos nombres vayan siendo frecuentes, porque van a ir apareciendo en la narración bíblica. Y también ya haciendo un zoom y llegando más a lo que es la tierra de Canaán propiamente tal, donde está el mar de Galilea arribita, al medio esa línea azul es el río Jordán, y abajo está el mar Salado o el mar Muerto, y ahí dice en grande a la izquierda Canaán, la tierra de Canaán. Esta tierra prometida también se la llama Tierra Santa hasta el día de hoy, porque fue el lugar donde se reveló Dios al pueblo israelita. Y bueno, ahora partiendo en la clase de hoy estaremos comentando acerca del libro de Génesis, entonces partiremos con una introducción y luego con los primeros capítulos. En cuanto al libro, al nombre, Génesis viene de la versión griega, una versión que se hizo más o menos en el año 150 a.C. El nombre del libro está tomado de la primera palabra que sale en el texto hebreo, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es la primera palabra que tiene significado? Principio. Y principio, origen o nacimiento, en la versión griega es Génesis. En el Génesis diría la versión griega, ¿ya? Y el propósito de este libro, dos grandes propósitos, es introducción a toda la Biblia, se transforma en un semillero de la Biblia, en el sentido de que las grandes doctrinas de la Biblia no se entienden si es que no tuviéramos el libro de Génesis, ¿ya? Por ejemplo, la justificación por la fe. Entonces, en este sentido, acá tenemos las grandes doctrinas como semilla, que después van a ser desarrolladas en el resto de las escrituras. El segundo propósito es narrar cómo Dios estableció un pueblo para sí mismo, para llevar a cabo los propósitos divinos, ¿ya? Y es lo que vamos a ver en el libro de Génesis, en la segunda parte. El tema de este libro son dos. Uno que es un tema general, el principio de todas las cosas, y otro que es un tema específico, que Dios comienza la redención escogiendo a un pueblo. Es interesante saber que Génesis es la introducción a toda la Biblia. Conserva la única historia digna de confianza sobre el origen, por ejemplo, del universo, el origen de la humanidad, el origen del pecado, el surgimiento del matrimonio, cómo surgen las primeras ciudades o las primeras civilizaciones, las naciones, los idiomas, también la aparición de Israel, de donde surge, y lo que estamos hablando, la historia de la redención que se empieza a manifestar a través de ese pueblo que Dios escogió. Y tenemos el tema central de Génesis desde un punto de vista literario, sería el origen de todo, el origen de todas las cosas. Indudablemente que este tema excluye al creador porque Dios es antes de la creación y es después de la creación. Pero también excluye la historia de las generaciones primitivas, ¿ya? Y desde el punto de vista teológico, el tema de este libro es Dios comienza la redención escogiendo un pueblo, tal como lo vimos en la diapositiva anterior. Entonces Génesis es cuando comienza el mundo. Génesis contesta algunas de las preguntas más fundamentales del ser humano. Por ejemplo, ¿quién sois? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Ya? Entonces, todas esas grandes interrogantes de los seres humanos recibimos la respuesta en este libro. La primera pregunta, ¿quién sois?, la contesta en Génesis 1:27, que dice que el hombre es imagen de Dios y que es criatura de Dios. O sea, lo dice así el versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Entonces, ¿quién soy? Somos creación de Dios. ¿De dónde vengo o de dónde venimos? Contesta esta pregunta Génesis 2:7, que dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Entonces, ¿de dónde venimos? Venimos de la mano de Dios. ¿Por qué estoy aquí? ¿Ya? Y ahí tenemos Génesis 1:26 extractado cuando nos da la respuesta. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Para señorear en la creación, que acá está puesto de esta forma, en los peces del mar, en las aves del cielo,
en las bestias y en todas, etcétera, etcétera, tal como lo dice el versículo 23. Entonces el hombre está puesto como para señorear de la creación. El bosquejo de este libro de Génesis que vamos a estar estudiando tiene dos grandes separaciones o dos grandes pedacitos. La primera parte va del capítulo 1 al 11, que habla de la historia primitiva, donde nos cuentan en el capítulo 1 y 2 la creación, en el capítulo 3 y 4 la caída y sus consecuencias. Hasta ahí vamos a ver hoy día. En el capítulo 5 al 9, el diluvio, y el 10 y el 11, la dispersión entre las naciones. En la segunda parte de este libro, que va del capítulo 12 al 50, entonces tenemos la historia de los patriarcas, la historia patriarcal, comenzando con Abraham, que va del capítulo 12 al 25, después continúa con Isaac y con Jacob, capítulo 25 al 36, y finalmente termina el libro de Génesis hablándonos de este tremendo personaje llamado José. Su historia sale en los capítulos 37 al 50. Tiempo que cubre o que abarca el libro de Génesis, las primeras fechas no son exactas. Ahí tenemos, son aproximaciones que han hecho los eruditos, y por lo tanto se estila que Abraham en Canaán más o menos debe haber entrado en el año 2000 o 2100 antes de Cristo. Y José en el 1805 aparece en la escena, ¿ya? Por lo tanto, en Génesis, como aparecen las primeras civilizaciones o las primeras genealogías, aparentemente mínimo tiene un contenido de más de 2000 años en estos 50 capítulos, ¿ya? Luego va a aparecer el libro de Éxodo, donde ocurre la salida de Egipto, y ahí tenemos los eventos hasta el Nuevo Testamento, en los que transcurren 1500 años. Entonces, entre el Éxodo y el Nuevo Testamento se escribe todo el Antiguo Testamento, y esa narración es de 1500 años hasta llegar a los tiempos de la vida de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Volviendo a Génesis, tenemos la narrativa histórica de los comienzos, en Génesis del 1 al 11. Es una antropología teológica, ¿ya? Antropología que enseña la vocación o la inclinación del hombre, en el capítulo 1, versículo 26. Además, las diversas rupturas que se van dando, renuncias por parte del hombre al proyecto de Dios. La perspectiva de la narración se va estrechando. Empieza con Adán, el hombre, padre de la humanidad, continúa con Noé, padre de la familia de los pueblos, y concluye con Abraham, quien llega a ser el padre del pueblo hebreo, o sea, el patriarca, uno de los primeros. Y Génesis es el ciclo de los orígenes en los primeros capítulos, después se centra en la historia de Abraham, por lo tanto viene el ciclo de Abraham, después el ciclo de Isaac, representado también en la historia verso Isaac e Ismael. Después viene el ciclo de Jacob, quien era mellizo con Esaú, y finalmente termina con el ciclo de José, ¿ya? Y por lo tanto, recordando un poquito, el nombre de este libro está tomado de la versión de los 70, que se llama la Septuaginta. En hebreo se llama este libro Bereshit. ¿Por qué? Porque es la primera palabra que sale en Génesis 1.1. Dijimos, el nombre Génesis viene de la versión griega, que significa principio o origen, y en el hebreo es Bereshit, que significa exactamente lo mismo. Es por lo tanto este libro, el libro de los orígenes. Aquí aparece el libro de los orígenes de toda la humanidad, o sea, de donde salió el hombre, el origen de Israel, el pueblo escogido, el pueblo de Dios. También están los orígenes de la humanidad y de Israel, vistos como dos etapas de un único proyecto salvador de Dios. Hay dos estructuras paralelas que corren, en Génesis del mundo, del 1 al 11, y en Génesis del plan de salvación del 12 al 50. O sea, dicho en otras palabras, Génesis del 1 al 11 tenemos la historia o el trato de Dios con toda la humanidad, y del 12 al 50 tenemos el trato de Dios con la raza escogida, donde se pone en marcha el plan de la salvación, ¿ya? Entonces, ahí tenemos las frases en hebreo escritas al principio de esta diapositiva, y después tenemos la traducción. Al principio creó Dios, como sale en Génesis 1.
Entonces Génesis, ya dijimos, significa principio u origen, y su tema a la luz de la Biblia es que Dios comienza la redención escogiendo a un pueblo. El autor de este libro no se nombra el autor en Génesis, pero la tradición judía lo atribuye a Moisés. El material lo recibió tal vez de forma oral, porque indudablemente él no puede haber estado en los días de la creación y de las primeras generaciones, pero en su cultura, en su familia, donde él se formó y se crió, esto se transmitía de manera oral. Y luego, ¿qué es lo que hizo él? Como él tuvo una preparación tremenda con los egipcios, él sabía leer y escribir y por lo tanto llevó y escribió esas tradiciones orales que dan origen al relato bíblico de lo que nosotros conocemos como el Génesis. También, en algunos casos, recibió la información directamente de Dios, como por ejemplo cuando Dios le dijo que escribiera la ley o los 10 mandamientos, ¿ya? Entonces, interesante manifestar acerca del autor, en este caso de Moisés, que Moisés, en cuanto a la tradición hebrea, lo expresa de la siguiente forma: un solo autor por la expresión Toledot, orígenes, generaciones, descendientes, que recorre el libro. Entonces, esta frase, Toledot, está en Génesis 2.4, en el 5.1, en el 10.1, en el 11.10, en el 11.27, en el 25.12, en el 36.1. Entonces, lo que demuestra que tiene una unidad, o sea, hay un autor. El autor, en este caso Moisés, antepone las genealogías no escogidas y luego desarrolla los linajes elegidos. El autor no tiene ningún interés en demostrar la existencia de Dios. Esto es importante, también lo aprendemos en la teología, sino que lo da por sentado. De hecho, así comienza el libro. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, o creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, él no dice quién es Dios ni trata de explicarlo. Lo da por sentado, es lo que está diciendo ahí. Y en la parte primera del 1 al 11 tenemos la historia primitiva. Acá se revelan los orígenes del universo, los comienzos del tiempo y del espacio, y muchas de las primeras experiencias de la raza humana, tales como el matrimonio, la familia, la caída, el pecado, la redención, el juicio y las naciones. Entonces, partiendo ya, vamos a entrar al relato bíblico, donde tenemos la historia primitiva que va de Génesis 1 al 11. Hoy día veremos solo del 1 al 4. Entonces, en la primera parte, del 1 al 2, está la creación, ¿ya? Los 7 días de la creación, ya lo que Dios fue creando cada uno de estos días, que ahí los tenemos en resumen: primer día luz, segundo día cielo, atmósfera y mares, tercer día continente y vegetación, cuarto día cuerpos celestes, quinto día animales y aves, sexto día los mamíferos y el hombre. Y después de eso, Adán y Eva son puestos en el paraíso, ¿ya? Capítulo 2, capítulo 3, nos van contando toda esa información. Y vamos a ver qué pasó en este intertanto. Recordar también que más de 30 veces en Génesis capítulo 1 aparece el nombre Dios. Vio Dios que era bueno y se va repitiendo. Y en realidad la palabra que se repite y que está traducida como Dios en nuestras Biblias en español es Elohim. Elohim, ¿ya? Por ejemplo, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el hebreo dice en el principio creó Dios, creó Elohim los cielos y la tierra. Y Elohim es el primer nombre de Dios que aparece en la Biblia. Hay otros nombres más que después lo pueden estudiar, tanto acá pueden ir apareciendo, pero generalmente en la teología se estudian todos los nombres de Dios. Génesis 1 y 2 nos habla de Dios como diseñador y como creador. Entonces todo el capítulo 1, con esos más de 30 veces haciendo alusión a Dios, nos muestra que el personaje principal de la creación es Dios. Dios es el diseñador y el creador de todo lo que nuestros ojos ven. Además, Hebreos 11.3 nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios dijo y se hizo. Es un poco la idea. Y en los días de la creación, ya lo vimos en una diapositiva, ahora lo volvemos a mencionar con este esquema para que nos podamos acordar un poquito de qué ocurrió en cada uno de los días de la creación. Día 1 se creó la luz. Día 2, el cielo y el agua. En este caso se separaron las aguas
En el día 3, mar y tierra, se juntaron las aguas y aparece la vegetación. Día 4, las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas. Esto da un orden para los días, años y estación. Día 5, aves y peces, es llenar las aguas y el cielo. Día 6, se crean los animales, esto era para llenar la tierra, pero también al hombre y la mujer, esto es para cuidar la tierra y tener comunión con Dios. Y el día 7, Dios descansó y declaró que todo lo que había hecho era bueno. Y después de todos los días de la creación, en el sexto día, cuando creó los animales, finalmente crea al hombre, porque el hombre llega a ser la corona de la creación, como lo dice Génesis 1:27. Y la Biblia avala la creación de Dios. No solamente sale en Génesis 1:1, sino que al terminar el capítulo vuelve a mencionar, vio Dios que todo lo que él había hecho era bueno, sino que después tenemos distintos pasajes en Romanos 11:36, Colosenses 1:16, Salmo 19, 1-4, que nos hablan de que realmente las Escrituras dan este tremendo respaldo a que Dios fue el autor de la creación. ¿Y qué demuestra la creación? Entonces, la creación va demostrando distintas cosas. Entonces, si podemos ver estas citas bíblicas. En Génesis 1:27, se lo leo y luego vemos a qué se refiere. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces, ¿qué demuestra ese versículo? Que el hombre es creado por Dios. Isaías ahora, vamos al libro de Isaías, capítulo 37, versículo 16. Dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué demuestra la creación? Que es creación de Dios y que, como lo dice, Él es Dios de todos los reinos de todos los reinos de la tierra, ¿ya? Ahora, Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, nos dice en el capítulo 2, el versículo 10, lo siguiente. Malaquías 2:10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Entonces que somos todos hijos de un mismo Padre, y etcétera. Las de Jeremías van un poco en la misma tónica, las citas que están puestas ahí. La creación, ¿cómo fue hecha la creación? Entonces los teólogos dicen que la creación fue ex nihilo, que se hizo en un periodo indeterminado, sin una fecha en que nosotros podamos seguirla hacia atrás. Y la cronología que aparece en la escritura está en base a epónimos. Ahora, indudablemente, esta es una palabra que no maneja el común de la gente y por lo tanto aquí la mencionamos qué significa para que todos la entendamos. Un epónimo es un nombre derivado de una persona y que designa un pueblo, a un lugar, un concepto u objeto de cualquier clase. En Génesis 1 al 11 tenemos la historia contada por Moisés. Él no se proponía satisfacer la curiosidad biológica ni geológica. Su intención era decir quiénes y qué son los seres humanos en virtud de dónde provienen. Y lo que nos está diciendo en esta porción bíblica es que el hombre o los seres humanos son de origen divino, hechos a imagen del Creador. Y aunque la imagen de Dios fue distorsionada por el pecado, que pronto desfiguró la buena obra de Dios. ¿Cómo sucedió la creación? En el principio, dice la primera parte del Génesis, creó Dios los cielos y la tierra, y luego dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso es Génesis 1:1 y 2. Entonces, cuando dice en el principio, Dios creó, la pregunta que salta es, ¿en el principio de qué? ¿O de qué cosa? Y la respuesta sería, en el principio del tiempo mismo. Antes de ese principio de Génesis 1:1 no existía medida alguna del tiempo, ni paso de tiempo del tiempo en absoluto.
Dios existía en sí mismo, en toda su perfección, fuera del tiempo, en una dimensión que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Recordad que Dios es eterno, no tiene creación ni tendrá fin. Nuestros pensamientos acerca de lo atemporal son limitados, porque todo lo que conocemos está sometido al transcurso del tiempo. Dios es eterno e infinito y siempre ha sido y será. Y en el principio, al que se refiere Génesis 1:1, Dios creó el tiempo al lado del universo a partir de la eternidad. El primer versículo es una declaración general y después del versículo 1, el versículo 2, el resto del primer capítulo de Génesis presenta la secuencia del trabajo creativo, o sea, el dinamismo de Dios en llevar adelante la tarea de la creación. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice Génesis 1, el capítulo 1, versículo 2, la parte B. La tierra era en ese momento una masa de materia prima, sin forma, sin vida, colgada en el espacio, cubierta de agua y en tiniebla. Pero el Espíritu de Dios envolvía la creación, incipiente, rodeándola y protegiéndola. El Espíritu fue el agente dinámico que se encargó de supervisar la formación de todo a partir de esa masa amorfa, sin forma. Ya eso significa amorfa. La palabra movía significa revolotear, como una gallina en la actividad amorosa y cuidadosa de incubar sus pollitos. Esta palabra indica vigilancia, cuidado, supervisión y orden. Deuteronomio 32:11, que describe un águila que revolotea su nido. Cada punto de la creación nos muestra a un Dios todopoderoso. Desde un átomo, de un granito de arena, hasta las galaxias más extensas y lejanas, demuestran la obra de sus manos, tal como lo dice el Salmo 8, versículo 3. En cuanto a la naturaleza literaria, este primer capítulo está escrito con oraciones sucintas, o dicho el lenguaje entendible para el común, oraciones breves y concisas. Cada mandato de la creación consta de el anuncio en una frase de introducción, y dijo Dios. Y ahí tenemos todos los versículos del capítulo 1 donde sale esa frase. Después, el mandato en una frase creadora, dijo Dios, sea. Y ahí están los versículos también en los que está mencionado en el capítulo 1 esa frase o esa palabra, ¿ya? También la concreción en una frase de síntesis, y fue así. ¿Ya? O sea, como Dios dijo, así fue. Y ahí están los versículos en los que se menciona. También la concreción en una frase descriptiva, e hizo Dios, produjo la tierra, que está repetida en todos esos versículos. Después tenemos la asignación de un nombre o la bendición en una frase descriptiva, y llamó Dios, y Dios los bendijo. Ya, ahí están los versículos en los que aparece esa frase. Después tenemos la aprobación en una frase evaluadora, y vio Dios que era bueno. Ahí están todos los versículos del capítulo 1 donde sale esa frase. Y el marco temporal en una frase de conclusión, y fue la tarde y la mañana del día tanto. Ya todo eso sale ahí en el versículo 5, 8, 13, 19, 23, 31. Entonces, la organización de los mandatos presenta un orden estricto con una división intencional en dos periodos. La creación y separación de los elementos del cosmos, que avanza de lo general a lo particular. Los primeros 4 mandatos, versículo 1 al 13, y la ornamentación del cosmos, de lo imperfecto a lo perfecto. Son los 4 mandatos siguientes que van del versículo 14 al 31. ¿Cuál es el énfasis bíblico en la creación? Isaías dice, ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿No has sabido, ni has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías 40, 25, 26, 28, 29. ¿Ya? También lo tenemos después en Amós 4:13. Amós apela al hecho de la creación como un asunto de conocimiento común.
Él dice, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. En Hebreos 1:2 dice, es el Hijo por quien asimismo hizo el universo. Hablando de Cristo, Pablo dice en Colosenses 1:16, en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y en Juan 1 nos dice, hablando de Cristo como el eterno Logos, Juan dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 3 del capítulo 1. Cuando Dios completó su creación perfecta, no había desorden, no había caos, ni conflicto, ni dolor, ni discordia, deterioro, ni muerte. Todo lo que Dios había hecho era bueno. ¿Y qué sucede hoy en día? Pero hoy nuestras vidas están llenas de todas estas cosas todo el tiempo. Es muy difícil imaginarse lo que hubiera sido un mundo perfecto. Génesis 3 explica cómo fuimos de ese paraíso perfecto a donde estamos hoy. O sea, ¿qué pasó entre el capítulo 2, el 1 y el 2, donde todo era bueno, todo era perfecto, y el capítulo 4, donde comienza y aparece todo lo malo, el dolor, la muerte, el odio, la venganza? Entonces Génesis 3 explica esa transición o ese paso, y ahí nos cuenta acerca de la caída. El doctor Gray dice, para nosotros un cosmos fortuito es sencillamente inconcebible. O sea, que la creación haya sido hecha fortuitamente o al azar. La alternativa, por lo tanto, es un cosmos diseñado, ¿ya? Hay tipos de evolución, microevolución o adaptación. Esta es real y es la que produce las variaciones dentro del mismo tipo de animal. Ejemplo, los osos hormigueros. Nota, la microevolución no es realmente evolución, sino una variación dentro de la misma especie. Tenemos la macroevolución, los animales transformándose en nuevos tipos. Esto nunca se ha observado, pero los científicos la enseñan como si fuera un hecho. Entonces eso es una mentira para distorsionar el relato bíblico. Y llegamos a la creación de Dios, en este caso al hombre. El hombre fue creado por solicitud divina, fue puesto en un ambiente de compañía, inteligencia y comunión. Imagen, en el hebreo selem, y semejanza, hecho a la imagen y semejanza de Dios, como lo dice Génesis 1:27. En hebreo no aparece la conjunción y entre las frases, de modo que la segunda define más explícitamente la primera, y juntas significan conforme a una representación similar, pero no idéntica. El hombre, dice la última parte, ejercerá autoridad. Génesis 1:28 y 29. Leo estos dos versículos para verlo entender. Eso es Génesis 1:28 y 29. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Las diferencias de concepción y de convenciones literarias. En el capítulo 1 se afirma lacónicamente o brevemente, creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó, versículo 27. Pero el capítulo 2 nos dice, Dios es el alfarero que forma, hebreo yazar, al hombre del polvo de la tierra y sopla aliento de vida en su nariz y forma a la mujer de la costilla del hombre. En el capítulo 1, Dios crea por la palabra. En el capítulo 2, Dios crea por la acción divina. La primera forma puede llamarse creación por mandato y la segunda, creación por acción. En el capítulo 1 se usa para crear la palabra vara y en el capítulo 2 se usa hacer, que es la palabra asa, hablando del hebreo. Capítulo 2 y 3 tenemos una narración exquisita. En los capítulos 2 y 3 ofrecen una narrativa exquisita, una creación literaria, casi una obra dramática.
Cada escena se logra con algunos trazos generales y una proporción de imagen. El autor se deleita en los antropomorfismos, ingenuos, pero expresivos. Yahvé aparece como uno de los personajes del drama. Yahvé o Jehová es el alfarero, es el hortelano, es el cirujano y es el tranquilo hacendado. Ahí están las citas bíblicas que respaldan cada una de esos personajes, por así decirlo. Y en Génesis 2:7 nos dice que Dios creó al hombre. Dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El hombre es la corona de la creación. Adán significa humanidad y Eva la que da vida. Creación también viene de carne, hebreo basar, visto exteriormente significa, y psicológicamente es considerada una persona, hebreo nepes, un centro individual de vida consciente, un ego con emociones y deseos distintos. El Antiguo Testamento usa palabras en las cuales nosotros llamamos lo físico o psicológico, y estos conceptos se funden en el hombre o en el corazón del hombre, ¿ya? Hebreo lef es corazón, y a eso apunta también el Salmo 45:1. El hombre fue hecho en la imagen de Dios en el hombre. Los seres humanos son los únicos creados a la imagen de Dios y no pueden explicarse a sí mismos su existencia. Esta imagen tiene 4 aspectos: el aspecto espiritual, el moral, el racional y el de dominio. La dignidad humana no es propia, sino derivada de la imagen divina que tenemos. Para una sociedad secularizada, este concepto no tiene sentido. La revelación bíblica afirma que alcanzamos el propósito en la vida cuando reconocemos y admitimos que Dios fundamenta y sostiene la vida. Entonces, la imagen de Dios, observamos algunos aspectos. Cuando dice que nosotros somos creados a la imagen de Dios, se está hablando, por ejemplo, de un aspecto moral. Los animales no pueden pecar porque no están capacitados para responder ante la ley de Dios. El hombre sí. En cuanto a conciencia, el hombre tiene una conciencia que le hace discernir entre lo que está bien y lo que está mal, entre el bien y el mal. También hay una imagen intelectual, que es la capacidad de ser entrenado, de razonar y de actuar ordenadamente. Un aspecto espiritual, solo él puede tener comunión con Dios. Y también en un aspecto de justicia, santidad y conocimiento, como lo expresa ya el Nuevo Testamento en Efesios 4:24 y en Colosenses 3:10. El hombre fue puesto, después de ser creado, fue puesto en el huerto del Edén, un lugar de delicia o paraíso, porque el Edén significa esas dos cosas, pero con una advertencia: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces fue puesto primero en el Edén, Dios creó al hombre, luego se dijo a sí mismo: aquí está haciendo falta algo. No es bueno, la primera vez que sale esa expresión, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Ya? Versículo 18. Le haré una ayuda idónea para él. Ahí está el versículo 18 en la versión Biblia de las Américas. El Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y por lo tanto se hizo una compañera para Adán. ¿Qué significado encontramos en el método utilizado por Dios para crear una compañera para Adán, que está descrito en Génesis 2:21 y 22? Dice: entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ya, ese es el método, la forma. Del mismo modo como creó a Adán, Dios personalmente formó el cuerpo de Eva. Lo que cambió fue el material utilizado. El elemento corporal compartido por los dos indicaba que debían ser unidos, habían sido planificados para ser una sola carne. Y finalmente, el modo con el que Dios creó a Eva muestra claramente que él podía proveer. Creó Dios a la mujer. Ahí, si se fijan, tenemos el rostro de una mujer, la belleza de la mujer que complementa también
o llega a ser esa ayuda idónea del varón. Y en Génesis 2, 24-25, nos habla de la intimidad más profunda que se puede manifestar cuando se junta un hombre y una mujer, con esta frase que dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces ahí tenemos una unión íntima. Y es la ley de la vida, que en algún momento los hijos deben partir, el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Luego tenemos la narración de la caída, partiendo que la iniciativa divina, cuando los puso en el huerto del Edén, era un beneficio para el hombre, pero luego hay una exigencia divina ligada al don, y vemos ya en el capítulo 3, que es el que vamos a empezar a analizar ahora, la rebeldía humana, quebrantando el mandato que Dios le había dado. Y en la última parte del capítulo 3, el interrogatorio, la sentencia y el castigo limitado producto de la caída. Entonces, tenemos la caída del hombre en el capítulo 3, la tentación y la caída y la aparición del pecado, ¿ya? Entonces, todo esto que está puesto en estas imágenes es lo que es el resumen del capítulo 3. Génesis 3.1 parte diciéndonos que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer: ¿con qué Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Y quién es el incitador del pecado? Lo dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La serpiente mencionada en Génesis 3.1 es realmente Satanás, haciéndose pasar por una serpiente. 2 Corintios 11.3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ¿quién es el incitador? Es Satanás, quien se disfraza como ángel de luz. Lo dice 2 Corintios 11.14. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Génesis, narrando desde la perspectiva de la tierra, no habla acerca de la caída de Satanás que ocurrió en el cielo. A través de la Escritura, sin embargo, sabemos que Satanás era un ángel que cayó cuando se llenó de orgullo. Y aparece el origen del pecado. ¿Qué es lo que es el pecado propiamente tal? Entonces, la definición de pecado, en un sentido bien amplio, en la teología nos dice que es todo lo que no agrada a Dios. Pero en este relato de Génesis 3, el pecado del hombre y la mujer fue la desobediencia, ¿ya? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5.12. Entonces ahí ya nos habla de cómo el pecado se transforma en una herencia hereditaria que afecta a toda la humanidad. Entonces ahí están las consecuencias del pecado. Resultado de la caída. El hombre empezó como cabeza de la creación, pero por el pecado de Adán, la historia de la humanidad muestra la desgracia moral y espiritual de esta. ¿Cómo observamos las personas en la actualidad? Dice 2 Timoteo 3:13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Romanos 5:12 nos habla de la esperanza. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero aquí viene la esperanza. 1 Corintios 5:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta desobediencia o de la caída? La muerte espiritual y después la muerte física. Porque le había dicho Dios: el día que coman, de cierto morirán. Ellos murieron, no murieron inmediatamente, pero sí murieron espiritualmente. ¿Qué significa eso? Perdieron la comunión con Dios. Esa es la muerte espiritual. Y después, con el paso de los años, murieron físicamente también. Entonces la muerte azotó al ser humano producto de la desobediencia. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado de Adán y Eva? Número 1,
Adán y Eva conocieron personalmente el mal. Sus ojos fueron abiertos. Se dieron cuenta de lo que habían hecho. También, número 2, se cortó la comunión con Dios y huyen de su presencia. Número 3, la naturaleza humana se corrompió y adquirió la tendencia a pecar. Hay que acordarse que cuando Dios le preguntó a Adán, ¿por qué estás escondido? Y él dijo, estoy desnudo. Y él le dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Y él dijo, es que la mujer que tú me diste. Entonces ahí no reconoció sus culpas, sino que en este caso le echó la culpa a la mujer. Dios castigó el pecado, número 4, con dolor, sujeción, sufrimiento y muerte. Génesis 4, del 17 al 26, nos habla de los descendientes de Caín que desarrollaron la primera civilización, ganadería, artes, herramientas, industria, pero esta civilización excluía a Dios porque vemos que aparece la poligamia, el aumento de la violencia, la muerte y otras cosas que vamos a ver enseguida. En medio está la primera promesa de redención en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una expresión que habla de la descendencia. La simiente de la serpiente es la descendencia, diríamos, de las generaciones impías. Y la descendencia de la mujer vendría en Cristo. Y en la cruz se dice que se cumple esta primera promesa porque quiso destruir a Jesús, Satanás, pero no pudo. Finalmente Jesús logró la victoria sobre Satanás en la cruz. ¿Perdió la imagen de Dios en el hombre en la caída? Y la respuesta es no, no se perdió. El hombre sigue teniendo la imagen de Dios, aunque está ahora dañada. El hombre, nos dice Génesis 3:24, es expulsado del huerto del Edén. Ya dice el 3:24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces en Génesis 3 tenemos al principio la posibilidad de la tentación, representada en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aparece el tentador con la serpiente, el hombre cae y son culpables. Y aparece el pecado en la vida del ser humano. En Génesis 4 tenemos la primera civilización. El pecado llegó a ser hereditario y condujo al primer homicidio. También ahí se explica eso en 1 Juan 3:2. Y Caín llega a ser el fundador de una civilización, Génesis 4, del 19 al 24. Entonces se desarrolla el pecado, el trabajo se transforma, el trabajo que era una bendición en algo fatigoso. Aparece la ganadería, la industria, pero también aparece la culpa, la violencia y el envejecimiento y la muerte. Entonces, Adán y Eva empiezan a vivir en su propia familia las consecuencias del pecado. Y el desarrollo del pecado queda manifiesto con este relato donde aparece Caín matando a su hermano Abel por envidia y después la sangre de Abel que reclama por justicia. Ahí tenemos los primeros 4 capítulos. Que Dios los bendiga y que sea de bendición esta clase para cada uno de ustedes.